Lorna Beer, Ángeles de mi cabello, narrado y editado por Angels. Continuación del capítulo 22. Susan me dedicó una mirada de preocupación mientras nos sentábamos en la mesa de la cocina. Les hablé con toda la delicadeza que me fue posible. Les repetí todo lo que su hijo me había contado, que el ángel de la guarda de Nick había dicho que el muchacho iría al cielo muy pronto. Les pedí que trataran, en la medida de lo posible, de ser fuertes y de escuchar a su hijo, y que, en adelante, pasaran la mayor cantidad de tiempo posible con él. Ellos lloraron y se abrazaron entre sollozos. Aquello me rompió el corazón. Finalmente los padres tomaron la palabra. Me contaron que durante los últimos meses habían escuchado lo que Nick les había dicho sobre el hecho de que su ángel de la guarda lo iba a llevar al cielo, pero les había resultado demasiado difícil de soportar. Se sentía un poco avergonzados de que Nick hubiera tenido que pedirle que los convenciera para que lo escucharan. Abracé a los dos, los bendije y se fueron a casa. Unos días después, Ruth entró en la cocina, diciendo: «Mamá, ¿recuerdas al niño con el que jugué el otro día en el jardín? Me caía bien. Era un niño muy simpático. ¿Cómo se llama?» «Nick», respondí. «Sé que está enfermo, mamá. ¿Se va a poner bien?» «No, va a ir al cielo», respondí. Vi cómo las lágrimas resbalaban por el rostro de mi hija mientras decía: «Eso no es justo. Es un niño muy simpático». Abracé con fuerza a mi hija, la sujeté entre mis brazos durante unos minutos y luego me dije: «Ya estoy bien». Luego me dijo: «Ya estoy bien, mamá». Dicho lo cual, se marchó a hacer sus deberes. Unos meses después, Nick se volvió a sentir mal y comenzó a entrar y a salir del hospital. De vez en cuando recibía una llamada telefónica de sus padres para decirme que su hijo les había rogado que me llamaran para tratar de conseguir que remitiera su dolor. Así sucedía siempre y di gracias a Dios por haber hecho ese milagro. Sin embargo, un día Susan me llamó para comunicarme que el muchacho había fallecido plácidamente la noche anterior. Le dije que no olvidaría nunca a Nick. Es un alma hermosa en el cielo y que estará a su lado cada vez que ella lo necesite. Resulta difícil describir el efecto que Nick tuvo en su familia, en sus padres y en sus hermanos. Habían perdido a un hijo y a un hermano, y sin embargo, era como si su enfermedad y posterior fallecimiento hubiera despertado a toda la familia. Nick les había mostrado mucha compasión y mucho amor. Era como si el mismísimo Dios brillara a través de ese niño. Se trataba de un muchacho diferente. En cierto modo era como un ángel en sí mismo, un ángel que brillaba para todos los que entraban en contacto con él. Si entras en un hospital infantil, te encontrarás con niños gravemente enfermos y, no obstante, a pesar de ello, están felices y completamente llenos de amor. Muy pocos sienten amargura o resentimiento. Es como si vinieran a este mundo para enseñarnos su luz. Siempre me siento fascinada por la sabiduría que demuestran los niños. Los niños enfermos terminales se vuelven muy espirituales y maduros, muy realistas, aunque no tengan más de 4 años. Es algo fascinante y hermoso. Otra cosa que conviene recordar sobre los niños es lo espiritualmente abierto que se muestran cuando son muy jóvenes. Después de todo, acaban de venir del cielo. Muchos de ellos ven a ángeles, aunque normalmente lo olviden después. Algunos con frecuencia también ven espíritus, especialmente de sus abuelos o de otros familiares que han llegado para protegerlos. A menudo me encuentro con casos de niños muy pequeños que dicen cosas como: «El abuelo ha estado jugando conmigo». He conocido a niños que, mientras miraban un álbum de fotos familiares con sus padres, afirmaban conocer a alguien que ha fallecido antes que ellos nacieran. El niño incluso puede transmitir mensajes para sus padres. Los niños son grandes fuentes de sabiduría, incluyendo la sabiduría que procede del otro mundo y que deberíamos escucharlos más a menudo. Cada vez venía más gente a visitarme. En aquella época Joe se encontraba tan enfermo que apenas salía de casa.
y cuando la gente llegaba él solía desaparecer. Era un hombre orgulloso y no quería que nadie supiera que se encontraba enfermo. Ninguna de las personas que vinieron a verme sabía lo que estaba sucediendo en mi vida, ni conocía las dificultades a las que estaba enfrentándome con un marido gravemente enfermo. Desconocían que tenía que vivir el conocimiento de que no permanecería a mi lado durante mucho tiempo. Un día, una mujer vino a visitarme tratando de buscar una intervención de los ángeles. Era una estudiante de medicina llamada Marian. Me explicó que se sentía enormemente estresada y que no podía soportar la presión de los exámenes. He oído que puedes hablar con los ángeles, me dijo. Creo en Dios, tengo fe y creo en los ángeles, pero ahora necesito desesperadamente ayuda porque estoy sometida a tanta presión que tengo miedo a sufrir un colapso. Marian estaba a punto de licenciarse como médico, pero le asustaba terriblemente no aprobar los exámenes finales. Quería por encima de todo ser médico y sabía que podía llegar a ser una buena profesional, pero todo aquel proceso le estaba resultando muy duro. Le dije que su fe y su creencia le habían ayudado a superar todo aquel difícil periodo y que Dios ya había enviado a sus ángeles para que le dieran la fuerza necesaria para que le permitiera salir adelante. Rezamos a Dios y a los ángeles para que le enviaran más ángeles que pudieran ayudarle a aprobar los exámenes y guiarla para convertirse en una doctora espiritual y bondadosa. Todos tenemos un ángel de la guarda que vela constantemente a nuestro lado, pero el ángel de la guarda, en su papel de guardián de nuestra alma, puede dejar que otros ángeles entren en tu vida para ayudarte en diversos asuntos. Yo los llamo ángeles maestros. Entran y salen con frecuencia y son diferentes a los ángeles de la guarda. Rogamos a un grupo de ángeles para que fueran los maestros de Marian. Mientras rezamos, divisé a 3 ángeles que se dirigían hacia ella. Estaban avanzando hacia la joven, pero todavía no habían llegado. Los 3 son hombres, afirmé. No hay ninguna mujer entre ellos. Espero que eso no te importe. Marian se echó a reír y lloró aliviada, rogándome que pidiera a Dios que los ángeles llegaran antes de que se fuera de mi casa, porque los necesitaba desesperadamente. Recé por ella, pedí a Dios que le diera la confianza, el valor y las capacidades que necesitaba. Y pedí que le proporcionaran esperanza, porque la joven necesitaba sentirse dentro de su propia vida. Cuando acabé de rezar por ella, pregunté los nombres de los ángeles que habían venido a prestarle ayuda. Me dijeron que la joven podía llamarlos las 3 estrellas. Me contaron que ya habían llegado y que se encontraban esperando al otro lado de la puerta para transportarla hasta su nuevo mundo. Hace poco, años después de que hubiera venido a verme, recibí una llamada de Marian. Ahora trabaja como médico en el extranjero y presta ayuda a muchas personas. Me llamó porque quería darme las gracias y darle las gracias a los ángeles. He tenido que llamarte para pedirte que les des las gracias en mi nombre porque de ese modo siento que el mensaje va a llegar con mayor rapidez, afirmó. No pude evitar echarme a reír. Le dije que con la llamada telefónica ya estábamos dándole las gracias. Le recordé que nunca olvidara llamar a sus 3 ángeles cada vez que lo necesitara. Ellos todavía se encuentran a tu lado, no te han abandonado. Pero todavía tienes que seguir con tu viaje, ya que te queda mucho camino por recorrer, dije. Marian había creído lo suficiente como para pedir ayuda a los ángeles. Se había encomendado a ellos y a cambio los ángeles le habían dado capacidad para seguir adelante. La mayoría de las veces la gente viene a visitarme, pero de vez en cuando, en circunstancias especiales, me piden que vaya a casa de alguien. A menudo, si esto sucede, alguna persona viene a recogerme y me lleva en su coche. Un día me llevaron a una enorme casa antigua para visitar a un niño de unos 3 años que se encontraba muy enfermo. Estaba muy desmejorado y tenía dificultades para respirar. Apenas podía salir de la cama. Entre los presentes había un anciano y pensé que se trataba de un miembro de la familia, pero cuando me dedicó una sonrisa disimulada me di cuenta
de que era un fantasma, un espíritu, pero había apagado su luz para aparecerse ante mí como si estuviera vivo. El anciano sabía que me había engañado y aquello le divertía enormemente. Mientras estaba tomando una taza de té con la abuela del niño, después de haberlo visto, la anciana me comentó que su nieto le recordaba mucho a su propio abuelo, que también había vivido en aquella casa, tal y como lo habían hecho varias generaciones de parientes antes que él. La mujer me habló varias veces de ese tema. Por alguna razón, no lo comprendía del todo y no era capaz de entender por qué me contaba eso. Las continuas referencias que me hacía al hecho de que el muchacho era muy parecido a su abuelo dieron lugar a que ese espíritu permaneciera rondando por los alrededores. Era el espíritu del tatarabuelo del niño enfermo. Yo sabía que el espíritu no era bueno para la familia, que en cierta manera se trataba de una fuerza malévola y que su presencia era la responsable en parte, si no completamente, de la enfermedad que padecía el muchacho. Durante todo el tiempo que pasé en esa casa, no dejé de observar al espíritu del anciano y de rezar para que estuviera rodeado de amor y de ángeles, con la intención de que pudiera partir, ir al cielo y dejar en paz al niño. Unas semanas después me pidieron que regresara a la casa para ver al chico, que ya se encontraba completamente recuperado y lleno de energía. Yo sabía que el espíritu se había marchado. Estaba sorprendida. Aquel día me pareció completamente distinto. La casa en la que había estado unas semanas atrás tenía mucha humedad y no estaba demasiado limpia. Contaba con una enorme escalera vieja y había una mugrienta chimenea decorada en la sala de estar. Ahora me encontraba en una casa antigua hermosamente restaurada, cuidada y sin chimenea. ¿Dónde está la chimenea?, pregunté a la abuela. Ella me miró con cierta extrañeza y dijo que no había cambiado nada desde la última vez que estuve allí. Pero para mí sí lo había hecho. No solo había visto el espíritu de su abuelo, sino que también me había mostrado el fantasma de la verdadera casa, tal y como había sido muchos años atrás, cuando el anciano vivía en ella. Capítulo 23. Almas gemelas. Joe todavía no se encontraba en condiciones para trabajar, pero al menos estaba en casa y podía vigilar a los niños. Gracias a ello, algunas veces yo pude aceptar un empleo durante un tiempo. Estuve limpiando suelos en un colegio y trabajé como dependiente en una zapatería, pero lo cierto es que en aquella época no había muchos empleos para los que estuviera cualificada. Los problemas económicos se venían agravando por la dieta especial que precisaba Christopher para mantener a raya su enfermedad celíaca. Joe también necesitaba llevar una alimentación especial. Traté por todos los medios de mantener a mi familia con el limitado presupuesto que teníamos. Vivíamos muy apretados. Mi hija Ruth ahora se reía al recordar que únicamente podía probar la carne cuando chupaba los huesos del plato de su padre. Había breves periodos de tiempo en los que la diabetes de Joe estaba bajo control y se sentía lo suficientemente recuperado como para aceptar cualquier trabajillo. Durante una temporada estuvo impartiendo lecciones de conducir, pero yo siempre tenía mucho miedo, pues me preocupaba su estado de salud pudiera empeorar. Joe siempre se sentía muy feliz cuando estaba lo bastante recuperado como para poder trabajar, pero por desgracia esos periodos nunca fueron demasiado largos. Criábamos pollos en el huerto, así que de vez en cuando Joe acudía a una cafetería de la ciudad a buscar mendrugos de pan para dar de comer a los pollos. No les decía que los restos también servían para ayudar a alimentar a su mujer y a sus hijos, pero lo cierto es que era así. Solíamos rebuscar entre las bolsas de comida que traía a casa para ver qué había comestible y le quitábamos las partes que estaban cubiertas de moho. Algunas veces encontrábamos dentro de la bolsa una tarta de crema en perfecto estado o una rebanada de pan fresco. Siempre pensé que el hombre que dirigía el restaurante se había dado cuenta de cuál era nuestra situación y metía aquellos alimentos en la bolsa de marca deliberadamente.
Durante un tiempo tuvimos que retrasarnos bastante con los pagos de la hipoteca y corrimos el peligro de perder nuestra casa. Acudí a la oficina de la Seguridad Social para ver si podían prestarme alguna ayuda que fuera más allá de la pensión por discapacidad que nos pagaban. Joe me acompañó. Aunque mi marido estaba gravemente enfermo, en la oficina no nos creyeron. Se preguntaban si estábamos diciendo la verdad. A pesar de los informes médicos, afirmaron que podía trabajar si realmente quisiera.